Todo esto inició un día común en mi vida. Uno normal donde yo estaba buscando información de Bob Esponja en busca de los pantalones cuadrados. Ya que faltan unas semanas para su estreno oficial en México. Y yo sinceramente me emociona mucho esa película, aunque las anteriores películas no fueron tan buenas, aún así me emocionaba ya que esta sí era una verdadera película de Bob Esponja. Y un día que estaba buscando información de la película en Google, me encontré un sitio web dedicado a Bob Esponja, donde estaban todos los capítulos de la serie original, incluyendo los spin-offs y todas las películas. Pero aparte de eso también había información de los episodios y de las películas ya siendo escenas eliminadas o storyboards, incluso la versión eliminada de Bob Esponja al rescate. Esa donde Gary era secuestrado por gatos alienígenas. Pero uno de esos archivos me llamó la atención. Uno que decía: película perdida. Yo sorprendido le di clic, pero me salió un anuncio diciendo el material que estás a punto de ver contiene escenas fuertes deprimentes no aptos para menores de 13 años. Yo le di en aceptar y me aparecieron dos opciones, inglés o español. Yo dándole en la segunda opción español. De la nada se reproduciría un video que duraba 1 hora y 40 minutos, iniciando con el narrador de la serie original mostrando todo fondo de bikini. Algo que tengo que resaltar es que la animación se veía muy bien, era similar a la de Bob Esponja al rescate, pero con unos fondos sin terminar y algunas fallas de animación, pero lo dejaría pasar ya que casi ni se notaba. Porque aparte otra cosa que me llamó la atención es que todo se veía más opaco, o sea, que no tenía tanto color como se veía en la serie o en las películas. Justo después de presentarnos a Bob Esponja, se mostraría cómo él iría al trabajo donde era recibido alegremente por Don Cangrejo, ya que le diría que ese es el aniversario número 25 del crustáceo cascarudo desde que lo fundó. Bob Esponja emocionado se apuraría rápida a decorar todo el restaurante. Mientras que Don Cangrejo estaría viendo la ventana si venían clientes y se pondría feliz al ver Patricia se acercaba, ya que él sabía que era uno de sus comparadores más fieles. Así que Don Cangrejo le ordenaría a Bob Esponja que empezara a preparar las cangreburgers. Y así como en Bob Esponja el rescate, el olor llegaría todo fondo de bikini atrayendo más clientes. Mientras tanto con Arenita estaba en Texas porque fue a visitar a toda su familia. Pero mientras estaba cenando con su familia en un reloj que Arenita tenía le marcaba que había una emergencia. Ella rápidamente se irá a su computadora a investigar viendo que se detectó un meteoro que caería cerca de fondo de bikini en el mar. Arenita, un poco aliviada de que la computadora decía que no iba a ser un peligro para la superficie, estaría un poco nerviosa de que se iba a afectar de forma grave al fondo de bikini. Así que rápido agarraría su traje y sus cosas para regresar al océano. Mientras tanto Bob Esponja estaba preparando muchas cangreburgues ya que los clientes estaban llegando a montones. Dando como un déjà vu ya que como preparaba los cangreburgues recordaba al primer episodio de la serie. Luego de terminar de preparar las cangreburgueras, como ya era tarde, Don Cangrejo decidiría ya cerrar el crustáceo cascarudo. Bob Esponja como siempre estaba triste porque le gustaba mucho estar en el crustáceo cascarudo. Calamardo se iría a su casa cansado por el día tan pesado. Mientras tanto Arenita llegaría a su domo. Mientras pensaría en cómo desviar el meteorito o algo para que no caiga cerca. Pero sería abruptamente interrumpida ya que Bob Esponja llegaría a su casa. Bob Esponja le contaría que vio a Arenita llegar desde lejos y pensó en ir a visitarla. Arena tampoco triste le contaría toda la situación a Bob Esponja. Bob aterrado le preguntaría que cómo va a hacer para que sobrevivan a meteorito. Arenita sin ideas diría que si no puede desviar el meteorito simplemente iban a escapar de fondo de bikini ya que la destrucción sería masiva. Así que rápido Bob Esponja y Arenita irían al balde de carnada. Plankton no recibe extrañado preguntándoles qué hacía Mai. Arenita le contaría todo a Plankton, todo lo que iba a pasar. Y le diría que si junto a Karen y él podrían construir varios submarinos para que todos en fondo de bikini pudieran escapar. Plankton casi obligado diría que sí. Mientras tanto Bob Esponja iría a su piña para alistar sus cosas y le avisaría a todos de la gran catástrofe que se vendría y que Arenita construirían varios submarinos para escapar. Todos le creerían menos Don Cangrejo y Calamardo ya que según ellos no era para tanto y de seguro solo estaba exagerando. Ya fue que Arenita dio un comunicado, fue que empezaron a entrar en pánico e irían a sus casas para alistar sus cosas. Todo fondo de bikini estaría con pánico por el meteoro y por la posible destrucción de su ciudad en la que nacieron y crecieron. Pero Arenita les diría a todos que no se preocuparon ya que habrían hecho un gran avance con los submarinos. Después la pantalla pondré un cartel que diría 4 días después.
Todo fondo de bikini estaría lleva cuando la ciudad algunos ya habrían subido a algunos submarinos para escapar lejos de ahí ya solo quedaban los personajes principales de la serie. Bob Esponja, Patricio, Calamardo, Don Cangrejo, Gary, Plankton, Karen, la señora Puff y Perlita. Ellos rápidamente subirían al último submarino que quedaba ya que el meteoro estaba solo unos minutos de que cayera. Bob Esponja triste solo vería a fondo de bikini mientras recordaría varios momentos de la serie original, pero estaré un poco feliz de que su familia y sus amigos estarían bien lejos de fondo de bikini. Ya se subiría al submarino ya que el metro lo estaría a punto de impactar. Arenita rápidamente prendería el submarino e irían a máxima velocidad lejos de fondo de bikini. Pero no todo estaría bien ya que, cuando se dieron la vuelta se darían cuenta que varias burbujas se aproximarían hacia ellos. Y eso me hizo recordar que en películas de meteoros que eso representaría a la llama de fuegos que cubre la Tierra. Así que Arenita activaría un escudo que los cubriría de las burbujas ya que prácticamente era agua hirviendo. Pero no serviría de mucho porque serían alcanzados por las burbujas. La pantalla se pondría en negro por 30 segundos y mostraré un letrero que diría 3 horas después otra vez se pondrá la pantalla en negro por otros 30 segundos. Y lentamente se mostraría cómo Arenita despertaría entre los escombros del submarino vería a Plankton, la señora Puff y a Don Cangrejo llorando en la muerte de Karen, Patricio y Calamardo. Arenita preguntaría dónde están Bob y Gary. Plankton, Don Cangrejo y la señora Puff solo apuntarían a un borde entre los escombros del submarino donde estaba Bob en el suelo mientras lloraba y en sus brazos estaba el cuerpo sin vida de Gary. Arenita triste solo lloraba mientras que veían que una luz se acercaba. Cuando vieron que era el rey Neptuno en su carroza. Arenita le preguntaría qué hacía ahí. Neptuno le diría que estaba buscando si había peces afectados por el meteorito. Pero me di cuenta que Neptuno estaba demasiado demacrado. En ese momento diría que después de que sus hijos y esposa habían muerto por el impacto. Así que lo único que podía hacer era buscar supervivientes. Arenita le diría que solo los esperara unos minutos en lo que enterraban a sus amigos que lamentablemente habían muerto. Para Bob Esponja fue muy difícil enterrar a su mascota Gary y a Patricio. Cuando terminaron simplemente se subieron a la carroza de Neptuno y serían. Mientras se mostraba cómo la carroza se iba alejando la pantalla se pondría en negro. Y aparecerían los créditos. Sin música, sin fondos llamativos, solo los nombres de cada persona que participaron en la película. Cuando terminó la película yo simplemente estaba impactado después de todo lo que acabo de ver. Pero al final de los créditos decía Nickelodeon Movies en asociación con Paramount 2023. Después de eso me quedé en shock ya que esa película ya tenía 2 años de antigüedad. Y al final había una opción para ver información sobre la película. Yo aún en shock estaba en duda si dar clic o no. Pero la curiosidad me ganó. Di clic y apareció toda la información. Entre la información estaba que esta película se hizo casi a la par de Bob Esponja al rescate así que Steven Hillenburg el creador de Bob Esponja sabía más o menos de la película. Pero lo que más me impactó es que como la película no tenía un título fijo se le puso como nombre en clave Bob Esponja en busca de los pantalones cuadrados.